¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Hola, Valicen, buenos Buenos días, días. dice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, esperando que se encuentren muy bien, esperando que se cuiden bastante. Recuerden que aquí el clima de Quito está bastante fuerte, ¿no? Y en este caso tenemos que tener las medidas de prevención, alimentarnos bien, vitaminas, juguitos y sobre todo directamente pasar bien abrigados, ¿no? Que el clima en este caso también está muy fuerte, ¿sí? Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia, ¿no? Estamos cerca de 9 participantes y solamente 2 personas han registrado la asistencia. Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de los modos de producción. ¿Qué son los modos de producción? De cierta manera, los modos de producción son etapas en las cuales la sociedad en general se ha ido transformando con el pasar del tiempo, ¿no? Como ustedes saben, directamente el proceso de los seres humanos, obviamente, desde su inicio ha estado en constante transformación y sobre todo, pues, el ser humano a la larga tuvo que adaptarse directamente tanto a la naturaleza, como sacarle provecho directamente de los recursos, en este caso, que podamos nosotros llegar a tener, ¿no? Ahora, ¿qué son los modos de producción? Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Camila, por favor. Buenos días, dicen. Lo que pasa es que mi nombre es Elba, pero mi hija ha dejado con el nombre de Camila. Ya le leo, Ale. Por Ya, favor, ahí le cambia. ya, Muchísimas gracias. ya. Modo de Dice, buenos días. Modo de producción. ¿Qué son los modos de producción? De acuerdo a la perspectiva marxista de la historia económica del ser humano, conocida como materialismo histórico, los modos de producción son formas específicas en que la actividad económica se organiza dentro de una sociedad humana específica para la satisfacción de sus necesidades de bienes y servicios. Karl Marx y Friedrich Engels hablaron de este concepto por primera vez en su libro La ideología alemana. Fue escrito entre 1845 y 1846, publicado póstumamente en 1932. La teoría marxista propone que unos análisis de los modos de producción desde el inicio de la civilización hasta hoy nos permite entender el modo en que la economía ha cambiado en el tiempo. Esos cambios dependen, por un lado, de las posibilidades productivas del momento, como la tecnología, la disponibilidad de recursos, el desarrollo del conocimiento, etc. Sin embargo, también se ven afectados por el ordenamiento social y político de la sociedad que dicho modelo produjo. Para comprenderlos, se distingue estos dos factores de importancia. Las fuerzas productivas, en donde se considera los actores humanos que ponen en práctica su fuerza de trabajo, o sea, su cuerpo y su tiempo para trabajar, y en el conjunto de saberes. En cambio, me equivoqué, ya. Me perdí, dice. Saberes En el organizados. conjunto de los saberes organizados y de herramientas necesarias para producir, conocidas en conjunto como medios de producción, perdón. Las relaciones de producción, las relaciones que se dan entre las distintas fuerzas productivas y que se organizan en la sociedad en base a las relaciones entre las personas y sus objetos de trabajo, así como entre las distintas clases sociales. Ay, un poquito, dicen, ya se terminó. Excelente, hasta ahí nada más. 10, Ya, señorita. gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de los modos de producción, realmente la primera persona que implantó estos cambios dentro de la sociedad en general, dentro de sus libros, hablando de Karl Marx y Friedrich Engels, generalmente en la ideología alemana que se le conoce,
él publicó esos avances en el tema de sociedad, ¿no? Por ejemplo, desde el aparecimiento del ser humano, tuvimos que cambiar de una sociedad a otra, y obviamente, pues, con el pasar del tiempo, tuvimos que seguir adaptándonos a las transformaciones, ¿no? Si bien es cierto, Karl May y Friedrich Engels, que se le conoce, fueron los pioneros en establecer el crecimiento de los modos o modelos productivos, ¿no? Y de aquí directamente se menciona que dentro de los modos de producción existen las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Es donde consideran pues al ser humano como el ente fundamental dentro de la creación directamente de algún producto y sobre todo ejerce la posición de un trabajo, ¿no? Entonces, las fuerzas productivas podemos establecer la transformación de la materia prima. Digamos, en este caso, que nosotros en el tema de los recursos, en el caso del océano, del mar, hablamos de productos como el camarón, el atún. Nosotros directamente ejercemos lo que es la actividad en este caso de pescar, la actividad directamente de buscar lo que es este producto. Y después, obviamente, lo transformamos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes lo reciben en una pequeña tinapa, en un atún, es un producto, en este caso, transformado. Y obviamente fue transformado gracias a las fuerzas productivas, es decir, la fuerza del trabajo del ser humano, ¿no? Y las relaciones de producción. En este caso, aquí podemos establecer la conexión que existe en los grupos sociales, ¿no? Entonces hablamos las clases sociales altas, las clases sociales bajas y sobre todo directamente que la clase social más importante en la sociedad es el proletariado, ¿no? Que justamente Amada en su momento decía que ellos obviamente son los más importantes porque ellos ayudan a producir a su país en actividades económicas, en actividades culturales, que permitan directamente un crecimiento de una sociedad o de un país en general, ¿no? Sin embargo, el marxismo directamente implantó algunos cambios dentro de nuestras sociedades, ¿no? El primer modo de producción, que en este caso fue establecido por Friedrich Engels y Karl Marx, fue directamente lo que se conoce como el modo de producción de la comunidad primitiva, ¿no? Acá directamente nos habla un poquito también de las relaciones de producción que deben existir, tanto lo que realiza lo que es el trabajo, bueno, cualquier profesión que nosotros tengamos, y sobre todo las transformaciones que directamente lo hacemos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí digamos que queremos construir una casa, ya el ser humano ejerce el trabajo, aquí tienen los instrumentos directamente para crear lo que es la casa, aquí directamente es ayudado por algunas personas más, aquí tenemos las herramientas del trabajo y sobre todo directamente podemos visualizar lo que es la construcción de la casa. Sí, entonces directamente aquí podemos establecer que dentro de los modos de producción el trabajo es fundamental para transformar directamente a una sociedad como tal, ¿no? Ahora, el modo de producción primitivo. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Livia Morocho? Buenos días, Lice. Buenos días. Modo de producción primitivo. El primer modo de producción que el marxismo contempla es el primitivo, conocido también como comunismo primitivo, típico de la época prehistórica previa a la llamada revolución del neolítico que produjeron la agricultura y la ganadería. El comunismo primitivo se da en ausencia de un Estado y una jerarquía social, así como de clases sociales, distinguiendo a la hora de partir el trabajo únicamente en las capacidades físicas de cada quien. Es un modelo de producción limitado, de bajísimo nivel de desarrollo, que a duras penas permite la subsistencia de la comunidad. Gracias. Excelente, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, el modo de producción primitivo. Aquí directamente se establece lo que es el inicio o el aparecimiento directamente del ser humano, ¿no? Aquí podemos hablar de una serie de transformaciones que el ser humano también tuvo, estableciendo directamente los cambios que tuvo el ser humano hasta llegar, pues, a ser el Homo sapiens sapiens, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿no? Dentro de la cadena evolutiva del ser humano, el primero es el Australopithecus. Y después, ¿cuál será? ¿Cuál será? Primero es el Australopithecus, después
Si no, vamos a hacer una pequeña tarea para Homo recordar. erectus. Casi, casi. Otro. El Homo sapiens. No, él es el último. Ya nos olvidamos. Ya nos olvidamos. A ver, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre... ¿El Homo habilis? El hombre de Neandertal, muy bien, el hombre de Cro-Magnon, bueno, algunas evoluciones que generalmente el ser humano logró tener, ¿no? Pero en fin, podemos establecer que fue un cambio desde el inicio directamente del ser humano hasta directamente, como estaba, muy buenos días, hasta lo que es la evolución completa que fue el Homo sapiens, ¿no? Aquí una vez que el Homo sapiens ya tuvo conocimiento, ya su cadena evolutiva realmente se logró no terminar, pero sí detenerse directamente en esa etapa, logró directamente establecer lo que son pequeñas sociedades, ¿no? Y aquí directamente se establecen dos actividades importantes que aparecieron, tanto la agricultura como la ganadería, ¿no? Aquí directamente se habla un poco de la prehistoria, es decir, cómo directamente el ser humano o los primeros seres humanos lograron vivir, ¿no? Aquí podemos ver que el primer ser humano obviamente estaba utilizando lo que son piedras, aquí podemos ver algunos seres humanos cazando lo que es un mamut, aquí podemos ver los primeros seres humanos obviamente utilizando lo que son ramas para crear el fuego, aquí podemos verificar cómo ellos ya viven en casas, ¿sí? Y aquí obviamente podemos determinar que son sociedades. Entonces, miren, realmente cuando hablamos de la comunidad primitiva, hablamos directamente de los primeros cambios que el ser humano logró tener desde su aparecimiento. ¿Sí? Aquí, como ustedes saben, dentro de la comunidad primitiva no existían lo que son clases sociales, no existía lo que es la propiedad privada. Es decir, todos trabajaban para todos. ¿Sí? Entonces, directamente lo que aquí apareció se le conoce como la división natural del trabajo, es decir, hombres a algunas actividades y mujeres a otras actividades más, ¿no? Aquí directamente se hablan de dos etapas, la prehistoria y la historia propiamente dicha, ¿no? Entonces aquí directamente cada uno trabajaba, cada uno de ellos obviamente ejercía alguna actividad para que toda la comunidad logre sobrevivir. A eso lo conocemos como la comunidad primitiva. Muy bien, la siguiente etapa, en este caso de la transformación en la sociedad, hablamos directamente del modo de producción esclavista. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Valiente Silvio, por favor. Dice, buenos días. Modo de Buenos días. producción Por favor. esclavista. El modo de producción esclavista, como su nombre lo indica, se sostiene en el sometimiento de otros seres humanos y su reducción a la condición de propiedad, a la sumo ciudadanos de tercera cuyas voluntades están sometidas a un amo particular o Estado mismo. Los esclavos entregan todo su capacidad de trabajo sin participar en el reparto de los beneficios obtenidos del mismo, excepto por lo mínimo indispensable para garantizar su supervivencia y su trabajo continuo. Fue el modelo de las sociedades clásicas en la antigüedad como Grecia y Roma. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, el modo de producción esclavista, ¿no? Bueno, como su nombre mismo lo indica, es el sometimiento de un ser humano hacia otro ser humano, ¿no? Aquí podemos establecer que la persona sometida no tiene ningún tipo de participación, tiene que estar a predisposición de la persona que obviamente está ejerciendo como patrón, por decirlo así, ¿no? Y obviamente son sometidas, son explotadas, son maltratadas, ¿sí? Y obviamente pues son adquiridos directamente para el trabajo, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que en las dos culturas o civilizaciones más importantes de la antigüedad, tanto en Grecia y en Roma, ejercieron lo que es la esclavitud.
¿sí? La esclavitud, que directamente, en términos generales, la explotación del hombre por el hombre, sea por el color de piel, sea por, en este caso, clases sociales diferentes, o por temas directamente de guerra, ¿no? Entonces, miren, realmente la esclavitud también llegó fuertemente al continente americano, ¿no? Si recordamos un poquito, en la época de la conquista, cuando los indígenas directamente fueron sometidos por los españoles, muchos de ellos también fueron asesinados, otros directamente enfermaron, y la población indígena del continente americano en su momento quedó pues totalmente disminuida, ¿no? Y obviamente los españoles explotaban a los indígenas en trabajos fuertes como las mitas, y obviamente pues los indígenas no resistían directamente esos trabajos, ¿no? Para ello, directamente fue necesario comprar o traer directamente lo que son afrodescendientes, ¿no? Que en ese momento, pues, los portugueses vendían a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué podemos observar? Están trabajando, hay niños, Ya, muy bien, ¿qué más? Están con cadenas. Excelente, están con cadenas, muy bien, ¿qué más? Descalzo también, dice. Muy bien, están descalzos, excelente. Eso que tienen puesto en el cuello, ¿qué es? Dice. En este caso es como un seguro para que ellos no puedan escapar. Sí, como ustedes pueden ver, aquí tienen un seguro, obviamente donde coloca su cabeza, y obviamente acá es una forma para imposibilitar que vayan, o sea, que se escapen. Sí, entonces miren, cada uno de ellos obviamente contaban con esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí directamente podemos observar a una persona que es muy diferente a los que están ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí podemos determinar que es un europeo que obviamente está explotando a los afrodescendientes. ¿Sí? Realmente el continente africano, al día de hoy, que es uno de los continentes más pobres, también en la época de la conquista fue uno de los continentes más explotados, ¿no? Obviamente en el tema de los esclavos y directamente llegando a comercializar con todo el mundo. Acá directamente cuando los españoles se dieron cuenta que ya no tenían esclavos porque la población indígena disminuyó por el sometimiento de ellos, empezaron a atraer directamente a los afrodescendientes, ¿no? Ahora, si hablamos de las características físicas, ¿cómo son los indígenas? La mayoría usan sombrero, Ya, poncho. ya, excelente, muy bien. Hablando de las características físicas, ¿son altos o son bajitos? Son Son bajitos bajos. y de tez morena. Ya, muy bien, Son excelente. mestizos, ¿no es cierto? ¿Son corpulentos o no son corpulentos? Sí, Sí, dice. Ya, en su momento, muy bien. Ahora, los afrodescendientes, ¿cómo son ellos? son Ellos altos son bien, y son también altos. Son Y altos y morenitos. flacos. Ya, muy bien. La contextura física, ¿son gruesos o son delgados? Son Delgados. gruesos. Delgados. Todos. Ya, muy bien. Ay, ay, ¿no? Lo importante acá es que ellos en su momento, pues, fueron explotados por los portugueses, ¿no? Y obviamente comercializados acá y en algunos casos, pues, lograron escapar en temas de la independencia, ¿no? Pero en fin, aquí podemos hablar que el modelo de explotación del esclavismo estaba básicamente sometido, pues, por la explotación del hombre por el hombre. Y más que todo acá aparecen lo que son las clases sociales, aparece también lo que es la propiedad privada, ¿no? Sí, entonces si hablamos de la comunidad primitiva que todos trabajaban para todos con la finalidad de que todos sobrevivan, acá directamente se dio la explotación, ¿no? De ser humano por el ser humano, ¿no? Y aquí hablamos que en la mayoría de las culturas en la antigüedad, hablamos de que la explotación y el esclavismo, sí, se dieron fuertemente, ¿no? En la India, Egipto, China, con la finalidad que los esclavos eran utilizados para los trabajos dentro de estas culturas, ¿no? Ahora, el modo de producción feudal. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Janet Logaña, por favor? Buenos días, Licen. Buenos días, por favor. Modo de producción feudal. El modelo de producción feudal
imperó en muchas sociedades agrícolas de la antigüedad y en la Europa medieval, desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento europeo y la entrada en la modernidad. Se caracterizó por un orden político descentralizado en el que los distintos reinos reconocían la autoridad local de los señores feudales, terratenientes provenientes de la nobleza militar. Estos, a su vez, regían sobre el campesinado plebeyo. Los señores feudales se llevaban un alto porcentaje de la producción que los campesinos obtenían a sus tierras. A cambio les ofrecían orden, estabilidad, protección militar y permiso para habitar y alimentarse de la cosecha. Era un modelo de producción eminente rural. Excelente, señorita Ariel, muchísimas gracias, ¿no? El modo de producción feudal. Aquí directamente podemos hablar de que se dio fuertemente lo que es en Europa medieval, ¿no? Hablando directamente de las formas de gobierno, de las monarquías, de los reyes, ¿no? Y sobre todo, pues aquí se habla directamente de las etapas del Renacimiento, ¿no? Si bien es cierto, el modelo de producción feudal estaba directamente caracterizado por los señores feudales, por los terratenientes, ¿no? Que generalmente era el grupo que más recursos tenía, o que el grupo que más dinero tenía, ¿no? Y obviamente aquí podemos determinar que el modo de producción feudal generalmente todavía seguían utilizando lo que son a los esclavos, pero que en otros nombres, ¿no? Aquí directamente el feudo era entregado, el feudo que significaba una pequeña parcela de tierra, era entregado directamente a un esclavo, ¿no? Todo lo que trabajaba en ese terreno, en ese lugar que generalmente fue dado, generalmente pertenecía tanto al rey como a la religión. Acá, si bien es cierto, aquí podemos establecer que los esclavos ya tenían lo que es más participación en la sociedad, que los esclavos obviamente podían ser, en este caso, tratados de la mejor manera. Ya no eran tratados muy fuertemente, pero al fin y al cabo todavía seguían siendo esclavos, ¿no? Aquí directamente lo que es importante mencionar de que la religión estuvo directamente dominando lo que es estos recursos, ¿no? Hablamos directamente de las transformaciones en las sociedades, hablamos de imperios, de monarquías, y que generalmente la religión obviamente estaba ahí, ¿no? Aquí podemos visualizar en la imagen que existen lo que son trabajadores ya de estos productos, y sobre todo pues es caracterizado por un trabajo directamente rural, es decir, en actividades de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Y aquí con lo que respecta a los esclavos, ellos lograron tener una protección directa gracias a los terratenientes, ¿no? Que en este caso poco a poco los esclavos podían pues comprar inclusive lo que era su libertad, ¿no? Pero en fin, los terratenientes, obviamente, al tener haciendas grandes, les daban trabajo, ellos les daban una protección, ¿ya? Y directamente empezaron poco a poco a valorar la vida de estos esclavos, ¿no? Pero en fin, directamente aquí podemos establecer de que aparecen los grupos sociales, ¿no? La clase social o el campesinado plebeyo que se le conoce, ¿no? Que básicamente trabajaban pues para los reyes, para la monarquía, pero sobre todo directamente empezaron a tener mayor beneficio de protección, ¿no? Y obviamente, pues ellos lograron directamente dar un paso importantísimo para dar lo que es una transformación directa al último modelo que nosotros tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Que sigue vigente al día de hoy, que es el modo de producción capitalista. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Alexandra Pilataxi, por favor. Señorita Alexandra Pilataxi. Ah, listo, muy bien. 0. La señorita Daniela Cueva. No, listo, muy bien. 0. Señorita Desiree Tenorio. ¿Tampoco? Excelente. Dice, Modo de producción capitalista, según Ya, muchas gracias. marxismo, el capitalismo es la explotación de los asalariados. Es el modelo de
mercantilismo y el acceso de los comerciantes como clase predominantes en el lugar de la nobleza. Surgió con las revoluciones burguesas que pusieron fin al medioevo y posteriormente al socialismo monárquico, a medida que el dinero desplazó en importancia a la tenencia de las tierras y la ciencia y la tecnología, la fe en la religión. Un mundo nuevo dio sus primeros pasos hacia una sociedad industrial. Los siervos campesinos migraron masivamente a las ciudades y se convirtieron en trabajadores obreros. Este es el modelo vigente en la mayoría de los países del mundo actualmente. Según la lectura marxista, consiste en la explotación de la fuerza del trabajo del proletariado por parte de los burgueses, dueños de los medios de producción a cambio de un salario. Así la burguesía se quedó con la plusvalía que añadió de valor que los trabajadores aportan al precio final del producto y que siempre es superior al salario que les otorgado. Ya, excelente, señorita. Muchísimas gracias. 9, bien. Ahora, si nosotros hablamos del modo de producción capitalista, ¿no? Lo que generalmente planteaba Marx era lo que era la explotación de los asalariados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros directamente trabajamos por un salario, ¿sí? Por un sueldo. Si bien es cierto, el modelo de producción capitalista generalmente estableció lo que es un crecimiento fuerte dentro de las revoluciones burguesas, ¿no? Hablamos directamente después de una caída de las monarquías, de los imperios, pero sobre todo directamente aquí hablamos cambios en donde generalmente los campesinos empezaron a migrar directamente a las ciudades en general, ¿no? Y obviamente las clases sociales también aparecieron fuertemente, las dos bien determinadas. La burguesía, aquel grupo que tiene mayores riquezas, que tiene bastante dinero, y el proletariado, ¿no? Que vienen a ser lo que son personas, la población en general, realizando diferentes actividades, ¿no? Pero por un sueldo. Aquí directamente podemos establecer que los cambios más importantes se han dado directamente en el cambio del trabajo, es decir, se volvió directamente una sociedad industrial, ¿no? Si bien es cierto, aquí también se habla o se establece lo que es un valor agregado, ¿sí? Lo que es directamente la plusvalía, hablamos lo que son los aranceles, hablamos lo que son los impuestos, ¿sí? Un montón de pagos que nosotros en su momento realizamos por cualquier producto, por cualquier servicio también, ¿no? Si bien es cierto, el modo de producción capitalista se establece que es el último que sigue vigente en nuestra sociedad, ¿sí? Y obviamente con el pasar de los años se mantiene que de aquí a unos 100 años, a 200 años, pueda aparecer otro modelo de producción, ¿no? Que si bien es cierto, el capitalismo al día de hoy es el modelo de producción que establece como el capital, ¿sí? Como la forma fundamental de crecimiento de una sociedad como tal, ¿no? Sin embargo, aquí podemos establecer una imagen. Sí, entonces, por ejemplo, aquí podemos establecer que el capitalismo directamente es el grupo más importante, o por no decir el grupo más reducido de la sociedad, pero obviamente que cuentan con mayores recursos, ¿no? Aquí podemos ver también que la población como tal trabaja directamente para estos grupos o para estas personas, ¿no? ¿Por qué trabajan ellos? Por un sueldo. Nosotros directamente, ¿para qué elaboramos? Por un sueldo. Ya, ¿para qué es el sueldo? ¿Para qué nos sirve el sueldo? Para pagar impuestos. Ya, muy bien. Para solventar nuestras necesidades, ¿no? Entonces, mediante el sueldo logramos pagar algunas necesidades que nosotros tengamos, pero sobre todo directamente nos hacemos dependiente tanto de una empresa, tanto de una institución, y obviamente pues el modelo capitalista se establece, ¿no? En base al capital, en base directamente al trabajo mediante un salario o un sueldo, ¿no? A eso directamente se le atribuía a Marx, y generalmente él decía que la mayoría de las personas que trabajaban en el campo pasaban a las ciudades también, ¿no? Porque las ciudades supuestamente eran sitios más industrializados y en donde existía más trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuáles son las ciudades más grandes que nosotros tenemos?
Quito y Guayaquil. Quito, Guayaquil. Cuenca. Cuenca. Quito, Guayaquil, Cuenca, muy bien, que son las ciudades obviamente que tienen lo que es un desarrollo más importante dentro del ambiente económico, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, la mayoría de las personas emigran de otras provincias a estas ciudades, ¿no? Para que obviamente su situación económica logre cambiar, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otro modelo que generalmente nos dejó impuesto lo que es el señor Karl Marx, ¿no? En modo de producción socialista, ¿sí? Que generalmente en algunos países, por no decir unos 5 nada más, han impuesto lo que es un modelo socialista, que en algunos casos les ha funcionado y en otros casos, pues, no lo han hecho, ¿no? Modo de producción socialista. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Gabriela Andrango, por favor. Lice, buenos días. Buenos días. Modo de producción socialista. Propuesto por Marx y Engels como el modelo transitorio entre el capitalismo y la sociedad utópica sin clases. Consiste en una sociedad cuya producción está orquestada en función del uso y las necesidades de la comunidad, en vez de la acumulación y la ganancia monetaria. Para ello, el Estado tiene que organizar las fuerzas productivas, aboliendo en alguna medida la propiedad privada e impidiendo la distribución inequitativa de las riquezas. Este tipo de modos nunca se ha logrado implantar exitosamente en ningún lado. Los propios Marx y Engels no dejaron por escrito de qué manera podría darse o producirse en el concepto del 2020. El socialismo utópico es una corriente inicial de la teoría sociológica socialista y comunista, enfocada hacia una sociedad más igualitaria y justa alternativamente a la lucha de clases del socialismo tradicional. Se considera que el socialismo utópico es la base sobre la que posteriormente el pensamiento socialista fue desarrollado. Se considera como padres fundador del movimiento a Henry Saint-Simon. Más tarde, otros autores como Charles Fourier, con los falasterios, Robert Owen, con el socialismo cooperativo e incluso Etienne Coverford fueron completando, aunque con diferencias, dicho concepto. Todos ellos se engloban de algún modo dentro de esta corriente socialista, si bien es cierto que pensadores como Fourier intentaron salir de dicha utopía para llevar a cabo sus ideas. Hasta ahí, Licen. Excelente, hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. El modo de producción socialista, ¿no? Saint-Simon se le considera pues que fue el pionero en directamente establecer lo que es este modo económico. Sin embargo, pues Marx y Engels también lo fortalecieron, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto acá? El socialismo básicamente es un modelo económico en el cual establece de que todos tienen que ganar lo mismo, que todos los ingresos que tiene una ciudad o un país debe ser retribuido pues a la población como tal, ¿no? Y también se habla de que los ingresos, especialmente de las empresas, de las industrias, obviamente no sean directamente lo que es atribuido pues a pequeños grupos o a pequeños, por decir, personas que generalmente cuentan con recursos, ¿no? Digamos, el dueño de una empresa generalmente tiene algunas empresas más, ya por darles un ejemplo, y 4 son socios accionistas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si la empresa directamente recibe unos ingresos de 100 millones al año, ¿ya? Ese dinero directamente debe ser repartido, pues, por los trabajadores como tal, ¿no? Básicamente es un principio que al día de hoy todavía no se ha cumplido. Que si bien es cierto, en algunos países lograron implantarse el socialismo de la mejor manera y obviamente pues se convirtieron en lo que son en potencias mundiales, en otros países directamente no se ha dado el caso y obviamente pues al no ejercerlo de la mejor manera empiezan lo que son una crisis económica, ¿no? Como ustedes saben, generalmente al día de hoy existen las clases sociales. Al día de hoy los modelos económicos siguen en constante transformaciones, ¿no? Como puede aparecer el socialismo de aquí a 200 años, como también puede fortalecerse el comunismo, ¿no? Entonces, miren, son etapas y etapas que nosotros hemos venido transitando desde nuestro aparecimiento, ¿no? Entonces,
Es bien dicho que el socialismo en algún momento se va a implantar, pero obviamente con algunos delimitantes, ¿no? Entonces, hablando directamente de que el capitalismo venía a ser lo que es una especie de explotación a la población, el socialismo directamente vendría a ser la cura de este modelo económico, ¿no? Que en su momento Marx lo decía de esa manera, ¿no? Entonces, él obviamente odiaba el capitalismo y decía que directamente solo se enriquecen pequeñas personas y no la población como tal, ¿no? Que si bien es cierto, esperemos que aquí a 200 años los modelos económicos, sea que se fortalezca uno, sea que aparezca otro, realmente dé un beneficio, pues, para todos. Tanto el sector, lo que es de la burguesía, hablando de las personas que tienen bastante dinero, y sobre todo, pues, la población como tal. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. No, Ya, muy bien. Entonces, sí puedo tomar una prueba, ¿verdad? Ya, licenciado. Una prueba para ahorita, pero nada para el otro día. Nada. El otro día... No, si ustedes sí me enviaron. Ustedes sí me enviaron. Sí, no se preocupen. El otro curso fue que 2 personas no habían hecho. A ver, regálenme un segundito, por favor. Voy a descargarme su asistencia, ¿sí? Entonces nosotros directamente lo hablamos de esa manera, ¿no? Entonces, al día de hoy, pues, los modos de producción siguen siendo los cambios más importantes que tenemos en la sociedad como tal, ¿no? Bien, ahora, por hoy, ya por hoy, en este caso, no les voy a tomar ninguna evaluación, ¿sí? Pero en el transcurso de estos días, obviamente, ya les voy a tomar, ¿sí? Para que estén al pendiente y digan, no, el profe nunca dijo, nos tomó la prueba, no sabía nada, saqué cero. No, ya les digo, estarán al pendiente. Bien, chicos, por hoy nos vamos a quedar hasta ahí. No se olviden de seguir trabajando, por favor, el portafolio, la plataforma, documentos al día, pensiones al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo. ¿Sí? Excelente día, chicos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Hasta luego, Hasta luego. licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego.